Un gusto saludarle. En esta oportunidad vamos a ubicarlo formalmente en el artículo 19 denominado Funciones de la Oficialía de Cumplimiento, de acuerdo a la propuesta de la nueva normativa para la Ley 7786. En unos segundos empezamos con el detalle. Muy bien, vamos a estar viendo en este video lo que propone el artículo 19, titulado Funciones de la Oficialía de Cumplimiento. El primer párrafo nos establece el mensaje importante en el sentido de que estas funciones que vamos a ver ahora, que vamos a mencionar ahora, son un al menos, es decir, es el mínimo. Pueden agregarse otras en el tanto y en el cuanto, o pueden realizar otras en el tanto y en el cuanto se alcance el objetivo, la finalidad para la cual nace la figura de la oficialía de cumplimiento. Vea que aquí ya no está hablando la norma de las funciones del oficial de cumplimiento, sino que habla de la oficialía de cumplimiento, del área, ¿verdad? Del despacho de cumplimiento, de la oficialía de cumplimiento. Entonces aquí es importante hacer ver eso. Claro que está encabezada por el oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento adjunto, ¿verdad? Tomemos eso en cuenta para efectos de ubicarnos en el contexto de la funcionalidad de esta área. Lo que tiene que ver con estas funciones usted lo puede encontrar hoy en el artículo 30 de la normativa vigente, ¿verdad? De la normativa vigente. Bien, empezamos. Yo diría que el inciso A es una propuesta nueva en el sentido de su enfoque, ¿verdad? Aunque venimos hablando de enfoque basado en riesgo desde hace varios años, esta normativa lo toma, por decirlo de alguna forma, en serio. Es decir, es la punta de lanza de esta normativa. Recordemos que el GAFI realmente vienen desde hace años hablando de la importancia de que la normativa hable del enfoque basado en riesgo y de que el sujeto obligado desarrolle su sistema preventivo en base precisamente a este principio tan importante: enfoque basado en riesgos. Ok, y eso quedó clarísimo en la recomendación número 1 cuando se actualizaron las 40 recomendaciones en febrero del 2012. Y de ahí hemos venido en un proceso un poco lento realmente, pero bueno, ya con esta normativa queda claro y ya de alguna manera algunas oficialías de cumplimiento lo vienen aplicando. Sin embargo, esta propuesta normativa tiende a dejar eso como un horizonte, ¿verdad?, fundamental en la labor de cumplimiento. Eso lo decimos porque aquí el inciso A habla de coordinar las acciones con un enfoque basado en riesgo que se deben desarrollar a nivel institucional para la prevención de los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y relacionadas con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7786, reglamentos y la normativa conexa. Perdón. Quiero que observe esta palabra o este verbo coordina. Es decir, lo mismo se vio con el tema de la auditoría interna y externa, en donde el enfoque basado en riesgo está presente, pero quien es el líder y quién es el coordinador de esta estrategia interna es la oficialía de cumplimiento, ¿ok? Ahora, siempre recordemos que ahora son tres nortes
tres horizontes tres guías para efectos del sistema preventivo. Número 1, legitimación de capitales. Número 2, financiamiento al terrorismo. Y número 3, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. El sistema tiene que obedecer hacia esos enfoques preventivos, ¿verdad? Ya no es un tema de lo que oíamos, de que aparecía por una norma por aquí, otra norma por allá. No, realmente no. Ahora es parte del objeto, del fin de la normativa y de la función que debe cumplir la oficialía de cumplimiento. El literal B, vea que repite la misma expresión o palabra, coordina con la unidad o función de riesgos. Número 1, la definición del proceso de gestión de riesgos de estas tres áreas, ¿verdad? Del sujeto obligado que considere adicionalmente la valoración del riesgo de estos tres puntos, es que no quiero estarlo repitiendo a cada rato. Para nuevos productos, servicios y tecnologías. Y segundo, la elaboración de las metodologías de evaluación de riesgo del sujeto obligado y la de clasificación de riesgo de clientes. Entonces vea que esta es una de las áreas con las cuales ha de coordinar su labor oficialía de cumplimiento con el área de riesgos, ¿verdad? Que en los últimos años viene teniendo una importancia verdaderamente grande, ¿verdad? Y en todo lo que es la gobernanza y los principios de gobierno corporativo está cimentado el tema de riesgo y de la unidad correspondiente. Entonces el regulador va a estar muy al tanto porque le interesa muchísimo no solo que exista esa coordinación, sino que esa coordinación vaya en la línea precisamente de definición en conjunto del proceso de gestión de riesgos en estas tres áreas, ¿verdad? ¿Ok? Y todo el tema de la elaboración de metodologías de evaluación de riesgo del sujeto obligado y la clasificación de riesgos de clientes. ¿Ok? El inciso C nos establece directamente una función muy propia del área de cumplimiento, y es la realización de monitoreo constante de las operaciones de los clientes tendiente a identificar transacciones sin fundamento económico o legal evidente o que se salen de los patrones habituales establecidos por el sujeto obligado con el fin de prevenir que se efectúen transacciones con fines ilícitos. ¿Ok? Entonces vea que establece esa función de realización de un monitoreo, pero le agrega la palabrita constante, ¿verdad? Esa palabra desde el punto de vista obligacional y de riesgo legal ante un incumplimiento es sumamente importante. El área de cumplimiento debe realizar un monitoreo constante, no es casual, no es por sorteo, no, es constante. Ahora, ¿de cuáles operaciones? Bueno, en términos simples, de aquellas operaciones inusuales, de aquellas operaciones que se salen del patrón económico o legal, ¿verdad? Aquellas operaciones que no tienen fundamento económico o legal evidente, ¿verdad? Ese es el primer estado de la operación sospechosa, es decir, la operación inusual, ¿verdad? O que se salen de los patrones habituales establecidos por el sujeto obligado, del perfil del sujeto obligado. Entonces, estamos en la misma dinámica del sistema preventivo como un todo, pero aquí en este artículo 19, como lo ha venido haciendo poco a poco la normativa, puntualiza el tema del monitoreo, y
deja muy claro el mensaje de que el monitoreo debe ser constante, ¿ok? Debe ser constante. Yo quiero, por favor, sugerirle lo mismo que le sugerí en el video anterior, y es que usted pueda enviarnos sus consideraciones. Vea que son las funciones que está diciendo la normativa que usted como oficial de cumplimiento tiene que elaborar, que su área de cumplimiento tiene que elaborar, y usted como oficial de cumplimiento tiene que liderar, y el oficial de cumplimiento adjunto tiene que apoyar en esas áreas. Entonces me interesa mucho su criterio. Su criterio es fundamental, y es fundamental para efectos de su jefe, para efectos de su regulador, ¿verdad? Así que el conocer su opinión es verdaderamente importante. El inciso D nos habla del manual de cumplimiento, creo que lo que hace es un poco perfeccionar, pulir la redacción de lo que es la función actual relacionada con esto, ¿verdad? Con el manual de cumplimiento. Y entonces desarrolla, dice la propuesta del inciso D, un manual de cumplimiento que debe ser aprobado por el órgano de dirección, revisado anualmente o en el momento en que se requiera su actualización, y ser aplicado por todo el personal. Las políticas, procedimientos y controles contenidos en el manual de cumplimiento deben abarcar lo establecido en la Ley 7786, reglamentos y la normativa conexa. Bueno, queda muy claro respecto de este famoso manual de cumplimiento, quién lo aprueba, cada cuánto se tiene que revisar como mínimo, y dejando claro pues que salvo que se necesite su revisión porque los eventos han evolucionado en el contexto costarricense, las tipologías han tenido un cambio sustancial, o hay nuevas tipologías, o bien hay un cambio en la legislación o en la reglamentación que justifique revisarlo y actualizarlo, pues salvo eso, ¿verdad? Es una vez al año que hay que actualizarlo. Ahora, las últimas dos líneas respecto de que las políticas, procedimientos y controles contenidos en el manual deben abarcar lo establecido en la Ley 7786, reglamentos y la normativa conexa, bueno, me parece que es algo que sale sobrando, ¿verdad? Me parece que no es necesario, no era necesario que estuviese ahí. Sin embargo, creo que está ahí porque quizás alguien quiso que marcaran la cancha en cuanto a que el manual de cumplimiento no puede ir más allá de lo que la ley dice, los reglamentos dicen y la normativa establece. Creo que por ahí anda un poco esa justificación. Sin embargo, es algo que yo desde el punto de vista técnico no respaldo. En mi opinión, el sujeto obligado tiene poder de autorregulación y puede bien ir más allá de a donde la ley diga, los reglamentos digan y la normativa establezca, en el tanto y en el cuanto sirva para los fines establecidos en el ordenamiento preventivo, ¿verdad? ¿Ok? Respetando los derechos humanos, respetando los principios constitucionales. Pero creo que por ahí va este cierre de este inciso. Si usted conoce algo que yo no conozco, pues coméntemelo ahí en la cajita de comentarios abajo de este video, ¿verdad? Bien, veamos lo que dice el inciso E. El inciso E. Este inciso D, podemos ver que toma lo que dice el inciso B de la normativa anterior, del artículo 30 vigente. Toma lo que dice el inciso E y lo amplía un poco más, ¿ok? El inciso E nos parece que toma lo que dice el inciso G del artículo 30 actual y lo desarrolla,
lo desarrolla un poco más. Veamos lo que dice. Elabora y remite reportes de operaciones sospechosas a la UIF, para lo cual el oficial de cumplimiento debe tener total independencia de criterio del órgano de dirección y demás áreas y órganos de administración activa, y debe guardar absoluta confidencialidad sobre los ROS. Ok, no es nuevo, el principio de independencia no es nuevo. Sin embargo, me gusta que esté aquí, porque a veces la alta administración quiere influenciar en la elaboración y envío de los reportes de operación sospechosa. Y eso no debe ser así. Entonces, creo que es importante el agregado que le hicieron para completar esa función del oficial de cumplimiento. Y la alta administración debe tenerlo sumamente claro. Vamos viendo cómo el principio de independencia se va dibujando y se va fortaleciendo, pero como dije en algunos de los videos anteriores, no se trata solamente de que esté aquí, sino que se trata de que se cumpla en el día a día del oficial de cumplimiento, de que se le respete ese principio de independencia, porque es parte de la autoridad, la especialidad, la funcionalidad y el profesionalismo del cargo que usted ocupa. Entonces es algo que hay que defender. Bien, ok. El inciso F: informa oportunamente al órgano de dirección de situaciones particulares de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que requieran del conocimiento y toma de decisiones. Para esto debe tener comunicación directa con el órgano de dirección y con la alta gerencia, así como con todo el equipo gerencial. Entonces, es una función verdaderamente importante, que siempre es de uso discrecional de parte de la oficialía de cumplimiento, ¿verdad? ¿Ok? Pero si lo ocupa la alta administración, desde el órgano de dirección, incluyendo la alta gerencia, debe abrir puertas para que esta coordinación y esta comunicación directa, no indirecta, es decir, no es que la gerencia dice, dígame a mí, yo le digo al órgano de dirección, no, usted dice al órgano de dirección, la oficialía de cumplimiento reporta al órgano de dirección estas situaciones que son importantes para efectos de tomar decisiones. Entonces, se necesita mucha sabiduría de parte de la oficialía de cumplimiento para discernir qué es relevante para llevarlo al órgano de dirección y qué no, de manera tal de que lo pueda decidir él o ella como parte de la oficialía de cumplimiento. ¿Ok? El inciso G habla de la presentación al órgano de dirección, al comité de cumplimiento y a la alta gerencia, al menos cada 6 meses, al menos, subrayo al menos, un informe en relación con el desempeño de labores relacionadas con legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que incluya, entre otros, el estado del avance de los planes de acción correctivos, de los informes de los supervisores, de la función de auditoría interna y la auditoría externa de estas áreas, de estas 3 áreas, o estos 3 objetivos, ¿verdad? Los resultados de las evaluaciones de la capacitación anual del personal, el detalle de los clientes que han sufrido movimientos ascendentes o descendentes en su clasificación de riesgo, las operaciones inusuales realizadas y un resumen de las operaciones sospechosas reportadas a la OIF. El resumen de los reportes de operación sospechosa debe incluir información objetiva cuyo fin sea únicamente complementar las normas, procedimientos, controles, políticas y su enfoque de riesgo, excluyendo información sensible que pueda comprometer una investigación en curso. Ok, entonces vea,
Vea el contenido de este informe. Esta disposición se ha tomado el tiempo el regulador de dar ese detalle porque posiblemente de aquí para atrás ha observado que los informes no son muy completos, ¿verdad? Muy completos, o quizás también puede ser que se esté dando más información de lo que realmente debería. Entonces hay que tener un balance, pero siempre vea usted que la propuesta de este inciso es que sea un informe integral en el tema de cumplimiento, porque eso es parte de los principios propios de la gobernanza del gobierno corporativo. Entonces el órgano director, como responsable principal de que se cumpla todo el tema preventivo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, debe tener información de este tipo. Entonces la oficialía de cumplimiento debe de tener el cuidado de aprender a redactar los informes como debe ser y con el contenido que debe ser, pero también debe aprender a defender lo que no puede, como aquí en el último párrafo, lo que no puede informar por ser total y absolutamente confidencial. Entonces ese discernimiento solamente con la experiencia y el conocimiento se puede abarcar, pero es importante porque protege la labor de la oficialía. ¿Ok? Este inciso G parte de lo que dicen o establece hoy la normativa en los incisos N y O de la normativa actual, ¿verdad? Entonces véalos para que vea que hay una especie de fusión con una mejor redacción realmente. ¿Ok? El inciso H le establece como función a la oficialía de cumplimiento solicitar al presidente del comité de cumplimiento la convocatoria a reuniones ordinarias al menos cada 3 meses y a reuniones extraordinarias en caso de ser necesario para exponer los diferentes temas relevantes relacionados con el desempeño de labores. Ok, esto es más o menos lo que aparece en el inciso P de perro de la normativa vigente, ¿verdad? Sin embargo, varía el enfoque y yo no estoy de acuerdo con esa variación. Yo no lo comparto, porque en la normativa actual quien convoca es el oficial de cumplimiento. Aquí hay un paso más, hay que solicitar al presidente del comité de cumplimiento la convocatoria. Me parece que es, medítelo usted un poco, ¿eh? Mientras me tomo un cafecito. Medítelo un poco, me parece que de alguna manera roza con el principio de independencia, pero también con la inmediatez de los procesos a nivel interno, y entonces podría esto hacer más lento el proceso. No, lo va a hacer más lento, va a hacer más lento el proceso de convocatoria y de reunión. Creo que usted como oficial de cumplimiento tiene mucha autoridad como para decirle a su jefe, mire, me parece que hace más eficiente y hace más eficaz el sistema preventivo interno de cada sujeto obligado el que sea la oficialidad de cumplimiento la que convoque, y no que ella solicite al presidente, porque eso implica un paso más allá y entonces las cosas se hacen más lentas, los procesos se hacen más lentos. Creo que usted debería de comunicarle eso a su jefe. Sin embargo, en mi opinión, si usted se siente cómodo como oficial de cumplimiento, como oficialidad de cumplimiento, se siente cómodo haciéndolo así, bueno, es tema suyo. Ok, el inciso I es lo que dice actualmente la normativa en el artículo 30, inciso A.
Dice, sirve de enlace directo entre el sujeto obligado y la superintendencia respectiva, así como con cualquier otra autoridad competente. ¿Ok? Entonces, consolida esa función de la oficialidad de cumplimiento cuando dice sirve de enlace directo. No aceptamos intermediarios, no. Es usted, oficial de cumplimiento, titular, y en ausencia el adjunto, quienes son el enlace directo con la superintendencia respectiva, dependiendo de la actividad a la que se dedica su empresa, y cualquier otra autoridad competente como la UIF. ¿Ok? Entonces, apunte por ahí, se mantiene esta atribución, pero creo que es importante que usted siempre recuerde a nivel interno eso. Y el inciso K, nos parece que se trae lo que dice el inciso L de la normativa actualmente, y dice que valida y envía los reportes respecto a transacciones en efectivo únicas y múltiples y transferencias desde o hacia el exterior. Entonces, se mantiene esto, y quiero terminar este video haciendo siempre el comentario, ¿verdad?, de que las funciones que están aquí en este artículo 19 no es una lista exhaustiva. Es decir, lo que quiero decir desde el punto de vista legal es que nunca se puede interpretar que las funciones del oficial de cumplimiento empiezan en el inciso A del artículo 19 cuando entre en vigencia, y se agotan en el inciso J y ya no más, para de contar. No es así. La oficialía de cumplimiento tiene un porqué y un para qué, y de eso hemos hablado en muchas ocasiones. En el tanto y en el cuanto usted desarrolle una función, aunque no esté ahí, pero que coadyuve a alcanzar ese porqué y ese para qué, nadie puede oponerse. Claro, todo tiene un límite y usted debe tener el conocimiento para evitar superar el límite o consultar a la asesoría legal especializada en el tema para saber si está superando ese límite, ¿verdad? Pero en principio quiero que sepa, al igual que hoy, no es una lista exhaustiva, ¿ok? Y así lo va a seguir siendo. Es fundamental. La oficialidad de cumplimiento sigue siendo fundamental en la realización e implementación de los sistemas preventivos internos, en la gestión de los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Muy bien, hasta aquí dejamos este video y luego vamos a entrar a ver lo que dice el artículo, propone el artículo 20 y 21. Bien, veremos si podemos avanzar hasta el final de este capítulo. Bueno, deseo que Dios le esté bendiciendo en absolutamente todo y que estos videos explicativos estén siendo de ayuda para usted. Si hay algo que usted quisiera que tratáramos, pues nos lo dice en la cajita de comentarios y haremos el esfuerzo por cumplirle. Bueno, hasta pronto.